Toda opinión emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando la necesites. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa de Comicha Chilango, El Derecho nos une. Hoy, nuestro segundo episodio de la segunda temporada. Pues muchas gracias por habernos acompañado en el crossover con nuestras compañeras de Sentencias en Confianza del primer episodio de esta segunda temporada que estamos comenzando. Y bueno, pues recuerden que transmitimos en vivo eh, todos los miércoles de cada 15 días a las 6 de la tarde, zona Ciudad de México, 5 de la tarde, zona Culiacán, para nuestros amigos culichis. Nos encontramos a través de las redes sociales del Colegio Comprender, en Facebook, YouTube, estamos también en Spotify, y bueno, pues denos like, 5 estrellitas, apoyen este proyecto, y si estemos viendo, pues también mándaselos a quien ustedes más coraje lo tengan para que tengamos más vistas y nos apoyen a crecer de manera indirecta. Pues bueno, este segundo episodio, la confesiona, la Comichi. Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí muy feliz de regresar a este segundo programa. Pues, como ven, y tú como ves, estamos estrenando nuevas instalaciones o al menos un lugar diferente para poder transmitir para todos ustedes. Se nos hizo que nos llegara la tecnología, se nos hizo que llegara un poquito de presupuesto en donde tuviéramos las cámaras, tuviéramos una sala de juntas, que le pediría a mi querido César, nuestro ingeniero, como si pudiera hacer como un panelito ahí, para que el público vea un poquito de lo que estamos hablando de esta sala de juntas, pero que está súper equipado para transmitir nuevamente para todos ustedes. Como ven, ya tenemos pantalla, tenemos el micrófonos, integrados, ¿sí? Nosotros nos estamos viendo, eso creo que no lo pueden ver porque tenemos que girar en la cámara, lo que acabo de hacer el momento, uno en la pantalla, con las espaldas de donde está la cámara que nos está enfocando, pero bueno, pues esta nueva sala de juntas, incluso, vale la mención, son estas salas ejecutivas, ¿vale? En su Así es, la verdad, muchos conocen ya 2 temporadas con nuestro cuartito allá arriba encerrados, pues la verdad es que estamos muy felices de tener este nuevo espacio, que no me malentiendan, yo quiero mucho a nuestro espacio donde grabamos todos los días, pero yo creo que aquí vamos a tener más oportunidad de tener más invitados, poder presentar a más gente, una segunda parte del crossover con Sentencias en Confianza, ¿por qué no? Que se grabe aquí. Y la verdad es que una cuestión que no mencionó Mark, pero las cámaras sirven con inteligencia artificial y para mí eso se me hace que es maravilloso. Sí, eso está muy padre. Las cámaras tienen una programación de inteligencia artificial que lo que logran, amigos, es que, digámoslo así, siguen al hablante. No puede ponerse manual para que nuestro ingeniero de cabina lo manipule, pero en caso de ser más dinámico un poco la junta, puede hacerse. Entonces, bueno, pues esto ya está en funcionamiento aquí en el colegio, en las instalaciones del Colegio Comprender, como les decía, yo dado la mención. También están para renta de juntas ejecutivas, pero pues bueno, las tenemos nosotros también para grabar este proyecto de podcast no solamente de Culichi a Chilango, sino Sentencias en Confianza, y pues el podcast de nuestro director general, Conversando Derecho, que es el doctor Miguel Antonio Y Gutiérrez. Pues bien, regresando a lo de las cámaras, a mí se me hace pues algo un poquito fantástico, ya como estas nuevas tecnologías nos están invadiendo por donde sea, y la inteligencia artificial que está como que a flor de piel en estos tiempos, pero voy a ser un poquito indiscreta aquí. Yo te quiero hacer una pregunta, espero que no se nos enojen nuestros productores, pero... Perdón, pero ¿estas cámaras son originales? ¿Me estás diciendo que aquí tenemos cosas piratas? No, espérate tantito.
Digo, soy productor, aquí me retiro de responsabilidad, las que me pasando, yo soy productor creativo, pero sí, evidentemente aquí no apoyamos a la piratería, las cámaras son originales, son importadas. Me tocó ver los documentos de importación, este tipo de documentos que se requieren para la operación aduanera de captura de mercancía y que sea original. Entonces, yo creo que sí, si son originales, no nos vamos a exponerlo. Si no lo vamos a pegar, como dice la abuelita, lo vamos a sacar caro. No te me ataques, no tanto te me ataques. Yo preguntaba porque, pues, la verdad es que actualmente, aunque no queramos, la piratería, pues, nos está invadiendo a todos. O sea, ya es como que un problema un poquito grave. Y pues yo nomás estaba asegurándome de que aquí esté todo bien, todo correcto. Pero bueno, ya que estamos en el tema, ¿tú sabes, tú tienes idea de dónde salió, de dónde se origina la palabra piratería? Sí, digo, la investigué, voy a ser sincero, la investigué por el lado de los palos, un seguido ya Sparrow, pero no es necesario piratería. La verdad es que la piratería, amigos, pues es un ejercicio relacionado efectivamente a los piratas en alta mar, pero es cuando el comercio marítimo se era asaltado por ciertos individuos que a la luz de ciertas conductas que eran varios crímenes, delitos, se hacían de mercancía para después venderla o pues más bien revenderla a distintos precios, negociar con ella, etcétera. En ese sentido, pues el concepto incluso se fue desnaturalizando, desvirtuando, al punto de que hoy pues tenemos que hablar de clones más que de piratas en algunos ciertos casos. Sin embargo, bueno, pues la verdad es que creo que fue sinónimo estas nuevas instalaciones para que nos veamos a expertos. ¿Cómo ves? Me parece perfecto, de acuerdo. ¿Por qué no nos los presentas? Claro, sí, bueno amigos, pues como ustedes ya vieron, vamos a hablar sobre lo que es la piratería hoy día en nuestro país. Y para ello vamos a traer a los expertos que ya han estado anunciados en nuestros reels. La primera es la licenciada Irene Aquique, que es abogada especialista en propiedad intelectual con 30 años de experiencia, tanto en sede de autoridad como en sede de litigio, en donde actualmente es importante destacar que esta materia sí permite mucho la integración tanto entre autoridades como en particulares a aspectos docentes como formativos, académicos, como es incluso este foro, y a mí me da mucho gusto reconocer que es presidenta del Comité de Propiedad Intelectual y presidente de la AmCham México y presidenta del Comité Contencioso de la AMPI, que son asociaciones creadas por expertos en esta materia y que bueno, que generan precisamente estos foros. Y antes de que los enfoquen y los conozcan estos expertos, el segundo es el licenciado Daniel Ochoa, también asesor legal de empresas, tanto desde pequeñas hasta transnacionales, para la estrategia de protección, defensa y explotación de la propiedad intelectual, consultor de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual para manuales, criterios de examinación de marcas, clasificación de productos y servicios para países centroamericanos que van desde Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Comunidad Andina, entre otros. Ha sido docente en nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, en la Universidad del Valle de México, y también forma parte como presidente del Comité de Signos Distintivos de la AMPI y es miembro de otras tantas asociaciones al respecto, y en algún tiempo también fue funcionario en Autoridad Mexicana en esta materia. Entonces, como ven, tenemos a dos personas que ya tienen camino recorrido en esta materia y en ambas sedes, autoridad y particular. Muchas gracias, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este programa, segundo episodio, que pues vamos a hablar sobre la piratería. Que sean muy bienvenidos aquí a su casa. Es un tema, yo creo que un poquito muy importante en estas actualidades. Y si me lo permiten, quisiera empezar, yo creo que con una pregunta general de ¿qué es la piratería? Bueno, pues ahorita escuchando, antes que otra cosa, muchísimas gracias por la invitación.
Para mí es un honor poder tener ese espacio que nos brindan para poder, pues, platicar un poco de uno de los muchos temas que tienen que ver con la materia de propiedad intelectual. Y es vital y fundamental porque justamente ahorita que escuchábamos el antecedente, pues si bien la palabra piratería, como bien lo dijiste, Omar, viene justamente desde hace muchísimos años y se entendía esta palabra como el robo de mercancías en alta mar para que después estos bandidos la pusieran a la venta en el comercio ilegal, pues hoy es una palabra que se ha vuelto usual para identificar esta práctica de ilegalidad, ¿no? Se le conoce hoy en día como piratería a esta venta de productos y adquisición de productos que ostentan derechos de propiedad intelectual, como marcas, como obras, ¿no? Como derechos de autor, como patentes, como diseños industriales, como otras muchas figuras que contempla la propiedad intelectual, y la ponen a disposición sin la autorización del legítimo titular para los consumidores, ¿no? Entonces, si bien tiene una connotación de manera actualmente dentro del glosario incluso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se encuentra este término de piratería y justamente es esto, ¿no? Es el poner a disposición bienes o servicios sin autorización de los legítimos titulares de los derechos de la propiedad intelectual y es conocido como piratería. Mencionabas también que hoy tiene otra connotación, ¿no? Y comentaban el clon. Esto evidentemente, como de todo, ha ido evolucionando y ahora el clon lo reconocen o lo identifican los consumidores como una copia más fidedigna, por llamarlo de alguna manera, o mejor hecha que una copia pirata. Entonces, digamos que hoy una copia clon incluso tiene un precio, perdón, distinto al pirata, ¿no? Se ha ido perfeccionando esta copia ilegal de productos o de servicios para asemejarse más al original y eso te sale más caro. Pero bueno, en términos generales, la piratería es esto en cuestiones de derechos de propiedad intelectual. No sé si Dan tenga Creo que también existe un poco de una zona gris sobre que en el común se diga qué es piratería, ¿no? Porque podemos pensar en el caso de marcas, porque aquí el experto, digo que el experto en temas de piratería es decir, yo más un poquito más enfocado en temas de marcas y en protección de marcas, y creo que estoy aquí por el mismo tema, porque las marcas están muy relacionadas, porque es el volumen más grande que se piratea. Pero en el término de piratería, más en el tema comercial y más, digamos que lo que conocemos en la calle, por ejemplo, si tú pones un negocio y se llama, no sé, Colorina, no es una papelería que se llame Colorina, y el enfrente pone Colorina, lo que decimos es ya me copió, ya me pirateó, ¿no? Pero en temas técnicos no necesariamente eso es piratería. Entonces a lo mejor tenemos que a veces definir exactamente qué técnicamente es piratería. Lo que conocemos como falsificación sí puede ser piratería, ¿no? Que es exactamente la misma pieza, es exactamente la misma marca, son los mismos colores, hay una identidad, pero no es el original. Pero sí conocemos que a lo mejor en la calle o como términos que usamos de manera muy usual, pero que técnicamente no son tan precisos, ¿no? Incluso lo que comentaba de los clones. Oye, pero ahí sí es idéntico. Probablemente sea idéntico porque lo que se dice, bueno, no se dice, los estudios han demostrado que la mercancía que se hace, particularmente en los países asiáticos, son las mismas fábricas o es la maquila que hacen las grandes marcas y que de repente sus mismos empleados se terminan de la se van a otra fábrica y hacen exactamente las mismas piezas con el mismo material, ¿no? Que es la mercancía gris. Entonces, dentro del término de piratería, en mi opinión, digo, a lo mejor hay como muchos matices sobre qué es piratería. Técnicamente, en mi opinión, no sé qué opinas tú, pero técnicamente la piratería sería más una falsificación que algo que se pueda parecer a. Y fíjate que ahí en ese tema, si checamos el glosario de la OMPI, piratería está enfocado a temas de derechos de autor, a esta violación a las obras literarias y artísticas. Y el tema de falsificación, digo técnicamente hablando en el lenguaje de la materia, falsificación se refiere al tema de marcas, como bien lo señalas. Entonces, al final, el término como tal, como comenta Daniel, pues es el común denominador para
todo mercancía, bienes o servicios que se ponen a disposición por terceros que no cuentan con autorización, ¿no? Para comercializarlos y por ende, pues obviamente están violando los derechos de los titulares. No, por eso yo creo que tendríamos que examinar primero las cámaras para poder determinar diferencia. No, pero es lo que tenemos después de la información. Pero es interesante lo que dices porque, como decía, en la calle, o sea, el público, el consumidor, la gente de la pie, pues en la calle sí tiene cierta idea. Yo te puedo decir de mi personal experiencia de ir al centro, de ir a calles donde es de comercio tanto ambulante como establecido, te dicen, este es pirata y este es clon, este un precio, este otro. Te dan a entender como que el clon es más fidedigno, razón de que se parece más. La copia es más fiel, pero sigue siendo ilegal. Que el pirata es más una copia pura, sucia, esa parte, ¿no? De demás. Pero creo que es interesante conocer que no solamente es de productos, sino de marcas, o sea, que es todo un mundo que hay atrás de una industria legalmente establecida, similar, que busca también generar dinero, colgándose, chupándole la vida a otro, ¿no? Y sobre esto, ¿existe algún órgano regulador nacional o internacional que trate de combatir frenar, digo, ya me dijeron estudios, o sea, alguien está midiendo. Conozcamos más sobre la piratería, cuáles son esos órganos, hay. En realidad son como un conjunto, ¿no? Porque más que un órgano son autoridades que, digamos, que regulan el marco legal. Y esa regulación del marco legal pues, está establecida en la Ley Federal de Protección de la Propiedad Intelectual, en la Ley Federal de Derechos de Autor, particularmente hablando de derechos de autor y invenciones y signos distintivos, ¿no? Que son los grandes tres rubros que donde se puede aplicar la piratería. Pero más que regular autónomamente, es decir, que ellos tengan de oficio en algunos casos, tiene que ser de interés particularmente de quien esté afectado. Además de que ellos también, no sé cómo lo dividas tú, Eli, pero podría ser incluso por materia, ¿no? Porque está la parte administrativa, que actúan ahí las partes del INPI, Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual Industrial, y el Instituto Federal de Derechos de Autor, Instituto Federal de Derechos de Autor y de Autor, que son los que establecen como las reglas y administran las leyes que son defensoras de la propiedad intelectual, ¿no? Pero por otro lado está la vía penal, ¿no? Y por la vía penal hay otras instituciones, como es el caso de la Fiscalía. Sí, ahí creo que es, como bien lo menciona Daniel, creo que es importante conocer que los titulares de derechos de propiedad intelectual tienen herramientas y acciones que les facultan como titulares a iniciar acciones. Estas acciones contempladas en nuestro marco jurídico, que es, como bien mencionó Daniel, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y sus respectivos reglamentos, el Código Penal Federal, incluso para los temas penales y otra serie de instrumentos jurídicos, ¿no? En México son los que justamente regulan y establecen esa facultad para que los titulares puedan presentar acciones, ya sean administrativas, hoy en día civiles y penales. Y aquí lo que está interesante es qué competencia tiene cada uno de estos organismos de gobierno, ¿no? Efectivamente, el INPI es uno de ellos, una autoridad de suma importancia para la materia, la unidad especialista o especializada en la materia, que tiene facultades cuasi jurisdiccionales, porque el INPI cuenta con un área que tramita sustancia y resuelve e impone sanción a aquellos terceros que hacen uso de derechos de propiedad intelectual, ¿no? Y aquí es importante señalar que se abarca propiedad intelectual porque el INPI tiene facultades en temas de litigio, en temas de violaciones, para los temas de derechos de autor. Entonces, el INPI es el encargado en México para resolver estos procedimientos administrativos. Están los juzgados civiles, que hoy en día, tanto para la materia de propiedad industrial como para la materia de derechos de autor, en sus respectivas legislaciones, establece la posibilidad de que el titular de un derecho de esta índole pueda presentar acciones civiles sin necesidad de tener una resolución administrativa
firme previamente, como en antaño era, ¿no? Y tenemos las acciones penales, que justo como lo comentaba Daniel, quien se encarga de ellos, la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría, ya llevamos 6 años y yo sigo diciendo Procuraduría, y dentro de la Fiscalía se encuentra la unidad especializada, de delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial. Se llama, el acrónimo es WIDAP. Y también, bueno, es importante mencionar que no todo es competencia de la Fiscalía, o sea, no todo puede ser considerado como delito, ¿no? En términos criminales o en términos penales, pero sí las conductas que establece o señala la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial sí son en su mayoría vía administrativa, ¿no? Y bueno, ahí sería meternos un poco más a fondo, pero cuando se trata de falsificación, Dani, que bien como lo comentabas, que es hay una identidad de marca, por ejemplo, el titular de ese derecho puede iniciar acción penal y o acción administrativa e incluso y o acción civil. No hay nada o no está establecido en nuestro marco jurídico que una acción excluya a la otra. Tú como titular tienes esa facultad. Entonces ha habido casos, muchos, donde el titular de una marca afectada, que es una identidad, ¿no? Que hay una falsificación, puede iniciar acción vía penal ante la OIRAPI, puede presentar una acción administrativa ante el INPI e incluso hoy en día puede reclamar daños y perjuicios vía civil. Entonces, ahí está interesante que los titulares de derechos conozcan hoy por hoy cuáles son estas facultades que tienen para hacer valer estos derechos frente a terceros. Y particularmente conocer tu derecho, porque es lo que decía al inicio, ¿no? Que no todo es piratería o se entiende como piratería de entrada. Y como comentaba el tema de la falsificación, obviamente hay un tipo penal que encuadra perfecto porque hay una falsificación. Cuando no hay falsificación, entonces pareciera que no es piratería, pero hay otras medidas que se pueden establecer legalmente para hacer valer el derecho que tiene ese titular. Por ejemplo, en el caso de las marcas, cuando hay una marca muy semejante, y que son prácticamente idénticas, pero no lo son, ¿no? En ese momento no aplicaría la parte por la fiscalía, pero sí por la parte administrativa, ¿no? Porque lo que hacen es engañar al consumidor al hacerles creer o suponer que es el mismo producto, pero no lo es. Por eso es importante conocer qué derecho tiene el titular y hacia dónde quiere ir. Y también comentaba sobre organismos internacionales. De entrada, para la materia de propiedad intelectual está en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, que justo los países miembros, entre ellos obviamente México, a través de los diferentes comités y cuestiones que revisa este organismo internacional, se encuentra toda esta parte de observancia. Entonces, ante la OMPI se tratan este tipo de temas que afectan a nivel internacional. No es un tema propio de México, ¿no? Es un tema a nivel internacional, a nivel mundial. Y la OMPI, como organismo internacional regulador de esta materia, establece los mínimos estándares, ¿no? Y tenemos obviamente también instrumentos internacionales como los tratados, que también dentro de sus capítulos correspondientes a propiedad intelectual, pues se establecen ciertas obligaciones para los países contratantes de cumplir con toda esta observancia y protección de derechos de PI. Entonces, claro que existen estos organismos internacionales, claro que hay un marco jurídico nacional, claro que hay asociaciones, como bien comentabas, así claro, la AmCham y la AMPI como parte del sector privado, y una autoridad importante que también se nos estaba olvidando, que coadyuva tanto con el INPI como con la Fiscalía, es las aduanas, ¿no? Hoy la ANAM, que es la Agencia Nacional de Aduanas de México, dentro de su ley aduanera cuenta con facultades para coadyuvar con las autoridades administrativas y judiciales en temas de falsificación y violación a derechos de propiedad intelectual. Y esa parte ayuda, la organización de esas organizaciones ayuda a combatir mucho la piratería, que falta muchísimo. Ya ustedes lo han visto, pues, habrá miles de instituciones al día de hoy, pero todos los que hemos ido al centro
que todo el mundo dirá que no, pero todo el mundo en el centro ya hemos visto la piratería a pie de cuesta ahí. Entonces, es prácticamente una lucha constante sobre qué hacer con los derechos de los titulares. No nos hablamos con la verdad, pero la verdad es que estos son derechos que tienen los titulares de los derechos, ¿no? La verdad que se me hace súper importante y me alegra mucho saber que realmente hay muchas organizaciones que se pueden encargar sobre estos temas, o sea que realmente no es como que la gente esté a la deriva sin saber qué hacer, si no como creador de algún producto, algún servicio, algún tipo de mercancía, pues saber que sí tiene ciertos derechos. Y justamente como esto que hablábamos, que es como que muy global, muy mundial y que son muchos tipos cualquier tipo de marca, cualquier tipo de producto puede estar como que muy ligado, muy expuesto a ser pirateado, clonado y todo esto. Bueno, la verdad es que yo no soy tanto de ir al centro, yo soy más de compras en línea. Pero justamente tampoco no está exento y menos que ahorita las tecnologías, el internet y todas las redes sociales, pues cuántas gentes no hay promocionando productos en línea, algún servicio, muchas páginas de promociones de ciertos productos que a lo mejor uno sabe que son originales o que son de cierta marca famosa, por así decirlo, que ya tenemos como que muy sabido de quién es y pues lo andan clonando, lo están pasando por original o algo. Pero todo esto me genera cierta duda de si me podrían, como, no sé, orientar un poquito de cuáles serían las causas principales por las que la gente decide adquirir estos productos. Para mí es muy complicado esa pregunta, es muy complicada esa pregunta porque son diversos factores tan simples y tan llanos como la ignorancia, que a lo mejor es la mínima, pero sí hay ignorancia. Pensemos que a lo mejor es una aplicación electrónica de estas de retail electrónico que ya son muy comunes y que son muy baratas, ¿no? Y a lo mejor es una marca muy conocida en Australia, pero no en México. ¿Qué sucede? Que un usuario entra a esa aplicación, checa el producto, no conoce esa marca y por ignorancia se le hace bonito y lo compra. Estás comprando un producto que probablemente sea idéntico al otro. Y a lo mejor esa parte es por ignorancia. Particularmente el otro también tiene que ver con temas de más sociológico, porque nos gusta a esta sociedad aparentar cosas que a lo mejor no somos. Y para poder pertenecer a cierto grupo, compras cierto tipo de mercancía que tú sabes que no es legal, tú sabes que es una mercancía que es una réplica exacta de un producto, pero que tú quieres pertenecer a cierto grupo y lo tienes. Y sucede mucho en los chavos que recién trabajan, que tienen un grupo particular, quieren pertenecer, y se tiene que comprar unos tenis Reebok, y probablemente pues no tenga pues, la cuestión económica para comprarse unos zapatos de, no sé, no tan caros en un cierto rango de 3,000 pesos, ¿no? Entonces te compra unos 800 que pareciera que es el mínimo, pero tienes que pertenecer. Hay diversos factores, la ignorancia, el querer pertenecer, que es un tema más sociológico, y pues particularmente es un tema de que a cierto grado de la población les vale un poco. Hay un estudio que lo pueden checar en la página del INPI, que es, ¿cómo se llama el estudio? Es hábitos de consumo, ¿no? Son estadísticas de hábitos de consumo. Y interesante lo que sale ahí, porque se ve, por ejemplo, una estadística de qué es lo que pertenece o qué a la asociación, a la sociedad, qué se les hace mal, por ejemplo. Y entre las 10 cosas malas, con una escala de valores, las preguntas eran, por ejemplo, tirar la basura. Tirar la basura en la calle es malo, salió en primer lugar. Y dentro de el último lugar es comprar piratería. Tú sabes que es piratería y aún así lo compras, no le importa. Y en esa escala de valores, obviamente está mucho más abajo. Entonces es importante que... Otra pregunta interesante sobre también qué puede ocasionar que la gente compre piratería es porque no está bien informada y es por ignorancia. ¿Qué derechos estás tú afectando? ¿Qué industrias afectan? Incluso puedes afectar al trabajo de tu mamá, que tú no sabes, que a lo mejor eres una empleada de una empresa que tiene un producto bien colocado en el mercado y que bajaron las acciones porque obviamente tiene mucha piratería, es un producto de mucho éxito y la comieron, ¿no? A lo mejor es exagerado decir eso, pero cuando ves las cosas en la industria, no es tan exagerado. Cuando ves los volúmenes que entran de piratería, que son
estratosférico. A él les va a contar, yo creo, lo que se hacía en el INPI cuando quemaban los productos, cuando destruían los productos, eran toneladas de productos de piratería, que en realidad es, tú sabes lo que estás comprando. En mi opinión, es una escala de valores en la sociedad mexicana, particularmente en México, porque la piratería esto es un fenómeno internacional, pero en México tiene que ver con una escala de valores en un particular punto de vista. Yo Adelante. no, nada más quería abundar un poquito en lo que comentaba Daniel. Para mí es un mal consentido. Socialmente es algo que la mayoría de las personas reconocen que está mal, y justo eso lo pueden ver en este estudio y en muchos estudios que se han hecho durante muchos años. El instituto lo ha venido haciendo, el último es del 2022. 22. Pero bueno, la AmCham también ha hecho una serie de estudios desde hace muchos años. De hecho, está próximo a realizar uno en los próximos meses, justamente para hacer una evaluación de esto. Y para mí es un mal consentido, ¿no? Socialmente la gente sabe que está mal, socialmente sabe perfecto que se está haciendo. Sin embargo, la opinión del público en general es: no le hago daño a nadie, ¿no? Y sin embargo, sí me protejo o protejo mi bolsillo. Y lo que yo siempre he dicho es: ok, si te compras una playera pirata, 3 años después, chance te queda como falda de hawaiano y no pasa nada. Pero cuando llegan en las encuestas a la parte de bebidas alcohólicas, tabaco, productos farmacéuticos, Cosméticos. que son productos cosméticos que te pones o que te tomas, ahí la gente reacciona de manera distinta. Y en las encuestas lo van a poder ver en nuestro auditorio, ¿no? Ahí es donde la gente muchas veces se sorprende, porque incluso cuando le preguntas, ¿tú dónde compras usualmente tus productos farmacéuticos? Te hablan de establecimientos formales, ¿no? Te hablan de una farmacia, te hablan de las farmacias dentro de las tiendas de autoservicio. Si tú les preguntas de accesorios como bolsas, hay gente y hay respuestas como en el tianguis o en el mercado, donde sabemos, porque conocemos los canales de distribución y la gente que adquiere productos en ese tipo de establecimientos informales, pues difícilmente vas a encontrar que es un producto original, ¿no? Entonces, ahí creo que sí tendríamos que dividir un consumo que sabe la gente que está mal, pero que lo hace porque es una protección a su bolsillo, porque los productos o los servicios son muy caros y la economía literal no alcanza para adquirirlos. Y por otro lado, cuando se trata de productos que pueden dañar la salud, ahí se sorprende o la gente se sorprende cuando se enteran que también este tipo de productos se piratean. Y entonces sí, ahí puedes tener un riesgo a la salud. Total. Y algo importante es, como decía Daniel, muchas veces es por un tema mercadológico, un tema de marketing, un tema de estatus social, pero también lo que yo siempre digo es, tampoco es un accesorio o algo que sea de primera necesidad. Y tenemos marcas mexicanas, producto nacional, que a lo mejor no es la bolsa de la marca que ustedes me digan muy nice, pero es un producto nacional, es original, y en lugar de verte con un tema o un producto pirata, te ves out, ¿no? Entonces, es un tema de conciencia, es un tema de concientización pública, es un tema de trabajar en esos valores que decía Daniel, de, pues, consume mejor productos que a lo mejor no son marcas renombradas o famosas, pero sí es un producto original y sobre todo es un producto nacional y estás ayudando a la industria mexicana. Entonces, pues sí, tendrán muchas cuestiones. Para mí la primera sí es un tema económico, ¿no? Siempre la gente te va a contestar pues porque son más caros. Es un tema de acceso. Muchas veces los productos están al paso saliendo del metro, ¿no? Y la mayoría de nosotros como mexicanos utilizamos el transporte público, entonces pues no lo tienes que ir a buscar, te lo llevan a tu paso. Entonces, esa es otra respuesta muy común. Pues sí, obviamente muchos dicen, pues porque me gusta la marca y la quiero tener. Entonces, sí son varias cuestiones a valorar y a entender este fenómeno.
Entonces, en tu experiencia, nos bien decías ahorita, hay productos que no se van a consumir fácilmente, conociendo, para la redundancia, por el consumidor, siendo piratas, porque hay una conciencia de que hay una afectación a mi salud, me pongo cremas en la cara, no tomo alcohol, no ingiero medicamentos. Pero en tu experiencia, ¿cuál es entonces los productos, la gama, la clase, el tipo de productos que más se piratean, que más tienen? Ellos van a estar los primeros, a lo mejor, ¿no? Como cuando invitaron los Tamagotchi, ¿no? Como cuando invitaron el destino, la ruleta de vuelo, algún reinvente también. Pero, ¿cuál es lo que tú crees en tu experiencia que más se va a dar y que ha perdurado? Mira, desde hace muchísimos años, con estos estudios justamente se ve o se trata de evaluar cuáles son las industrias más golpeadas, ¿no? Y dentro de las top, si lo queremos ver desde ese punto de vista, pues evidentemente está la textil, la industria textil y la industria, y en esa yo englobaría todo el tema textil, incluyendo temas de o productos tales como accesorios, ¿no? Y entonces entran las bolsas, La moda. entran, sí, productos de moda, accesorios, lentes, etcétera. Para mí no te podría decir 1, 2, 3, sino el top que en mi opinión y en mi experiencia vi, ese es uno de ellos. Otro muy vulnerado y muy lastimado también por este tema es todo lo relacionado con contenidos, ya enfocándome un poco a temas de derechos de autor, todo lo que tiene que ver con música, todo lo que tiene que ver con audiovisuales, con películas, todo lo que tiene que ver con software, todo lo que tiene que ver con videojuegos, por ejemplo, ¿no? Que uno pensaría que no, pero en su momento, cuando no existía un avance tecnológico tan como lo tenemos ahora, ¿no? Teníamos inundados las calles con discos de películas y de música pirata. Hoy lo tenemos en internet, que ese es otro tema y lo platicaremos más adelante seguramente. Pero para mí, estos son altamente pirateados, ¿no? O sea, la industria textil, la industria del entretenimiento en este sentido de audiovisuales, música, la industria de los juguetes, sobre todo en ciertas épocas, evidentemente, ¿no? Pero también es otra de las industrias que incluso en algún momento se hablaba de que había fábricas que habían cerrado justo por este fenómeno de piratería, porque se veían obviamente afectadas en este sentido. Entonces, pareciera broma, pero todo es susceptible de falsificarse y todo es susceptible de piratearse, sin duda, ¿no? Pero para mí, en mi experiencia, estas industrias son las que tendrían como estos primeros lugares si lo quisiéramos identificar como de esa manera. No sé tú qué opinas, pero... La verdad es que también creo, por ejemplo, hay productos que se piratean porque es curioso lo que decía sobre la oferta. Si las personas que se dedican a comercializar productos que no son originales tienen una gran oferta en el consumidor, pues está tan accesible que la gente cae, aunque sepa que no es original. Por ejemplo, en estos días, no sé si han visto que está una exposición de 31 minutos, este programa famoso chileno, en el Frank Mayer está una exposición, y había filas y filas para entrar a ver la exposición de 31 minutos. Esta es una empresa chilena y la venta en línea no entrega en México. Pero sales afuera de los Mayer, todos los muñequitos de 31 minutos están ahí. La oferta está disponible. Entonces, el decir cuál puede ser un producto más pirateado, en realidad es como la oferta y la moda. ¿Qué sacan unos productos que están de moda y que se pueden piratear? Es multifactorial en el sentido de qué productos se pueden piratear. Porque decías tú el dispositivo, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de eso ahorita? ¿No? Pero en su momento fue lo más pirateado. Y quien tuvo esa invención en sus manos, pues se les fue el dinero de los dedos, porque obviamente el momento fue muy circunstancial que se pirateó. Alguien obtuvo muchísimo dinero de eso, y porque no conocían su producto, no conocían su derecho. ¿No? Por eso creo que es multifactorial el hecho de qué productos podrían ser los más, no sé, hasta libros te pueden piratear. Entonces, cuidado con lo que te metes, ¿no? Porque la mejor te llega de adentro, porque no sabes si el producto es original o no.
como decía, es un montón de productos que son prácticamente todos pueden ser susceptibles de pirata. Y justamente creo que lo del spinner fue un boom a tal grado que ya ni siquiera era solamente el dispositivo, porque de hecho a mi sobrino le llegaron a comprar era un celular así de chiquito, pero de spinner, pues que le podía dar vueltas y yo estaba como que... Es eso, o sea, a mí me sorprende que los piratas sean muchas veces hasta más innovadores que los propios titulares. Y se ha dicho muchas veces, y de hecho, en mi opinión, creo que hasta se ha comprobado que la piratería forma parte del crimen organizado. Es una manera fácil de obtener dinero para mantener otro tipo de crímenes o de delitos, yo no quiero decir más graves, pero quizá de más alto impacto, porque para mí, que me dedico a esta materia, para mí es grave que exista la piratería. Y la consecuencia es que al adquirir dinero fácil por la venta de estos productos, pues mantienes otro tipo de crímenes, ¿no? O sea, dentro de la cadena, y ahí es donde muchas veces, pues muchas personas no lo saben. Y de estos espacios justamente nos permite, pues, exponer esta experiencia y comentar estos temas, ¿no? O sea, no es nada más si el artista Luis Miguel no va a obtener pago de regalías si en lugar de comprar su disco en su momento o ya todo por plataformas, haces la adquisición de manera legal y entonces bajas de una página pirata la canción de Luis Miguel o compras el disco pirata, ¿no? No es Luis Miguel nada más, es todas las personas que están atrás de Luis Miguel, que hacen posible que tú puedas tener o adquirir un disco o una canción en una plataforma como ya hoy existen estas herramientas. Entonces, vaya, o sea, son cuestiones donde dices, están tan bien organizados, por eso yo creo que se llama crimen organizado. Muchas veces a mí lo que me sorprende es, ellos están tan bien organizados y aún teniendo los mecanismos legales y las acciones, todo el mundo pregunta, entonces, ¿por qué sigue existiendo? ¿No? O sea, el titular puede accionar, el titular puede presentar querellas o denuncias penales, el titular puede iniciar acciones administrativas, el titular tiene muchas herramientas. ¿Por qué sigue existiendo? Y yo ahí coincido con Daniel también de, pues mientras haya demanda también, pues evidentemente va a seguir existiendo esto. Justo, y ahorita que estábamos comentando que pues ya, pues aparte de que son muchos productos, yo creo que también hemos normalizado ciertas conductas, justo como por ejemplo, no sé, descargado alguna tipo, las canciones ilegales o alguna película que todavía está en el cine o este tipo de conductas que a lo mejor y no siempre pensamos que está mal, o a lo mejor inconscientemente pues todos sabemos que está mal, pero a veces no, como que no la concientizamos a tal grado que se nos hace fácil. Pero aprovechando esta línea, ¿ustedes opinan que el uso de Internet y estas herramientas del avance tecnológico ha hecho que incremente la piratería? Pues yo creo que es otra alternativa más de adquirir productos piratas. Y no solamente los temas de descarga, porque eso obviamente ha aumentado muchísimo más, porque es mucho más sofisticado. E incluso para los titulares, incluso para nosotros abogados, a veces es muy difícil poder combatir cuando son en línea, porque se abre un sitio, se cierra, lo cerramos, se abre otro, lo cerramos, se abre otro, y es un monstruo de mil cabezas. Pero yo quisiera aterrizar un poco más eh, sobre cómo se explota la comercialización de piratería a través del e-commerce. Nosotros a través de plataformas electrónicas que después de pandemia fue un bombazo de que todo el mundo adquiere un gran porcentaje de sus bienes, sus consumibles más cercanos a través de plataformas de venta electrónica, es que nos tenemos la seguridad de que allí existan productos originales. Y yo puedo decir Amazon, puedo decir Mercado Libre, que son las más grandes plataformas, Walmart, que son las más grandes plataformas de venta electrónica. Incluso ellos tienen mecanismos, sus propios mecanismos para detectar
o por lo menos tener indicios de que un producto puede ser pirata, ¿no? Y le piden muchos requisitos a los comerciantes que suben sus productos a esas plataformas. Pero así como consumidores a veces no sabemos, no tenemos la seguridad si un producto es original o no. Porque los mecanismos que esas plataformas tienen ayudan muchísimo, ya ha ganado muchísimo el subir mercancía pirata, pero aún así tenemos todavía deficiencias. Yo puedo comprar a lo mejor un perfume a través de Amazon y de repente, híjole, me costó un poco más barato. Digo, yo pienso que por la negociación que hace la plataforma con el comercializador. En realidad, cuando me lo pues, híjole, creo que no huele igual, ¿no? Creo que hay una diferencia, a veces lo podemos constatar, por ejemplo, con los cosméticos, que creo que es un tema muy, muy peligroso. Mi hija que está en edad de que quiere pintar hasta, bueno, todo, hay que saber comprar en las plataformas para saber si es original o no. Entonces yo creo que después de pandemia exponer la parte de productos comunes, no tanto la digitalización, porque eso es un tema que tiene sus propias medidas, pero eso en particular ha sido el bombazo otra vez después de la pandemia, que todo el mundo adquirimos productos en plataformas electrónicas y no sabemos con certeza si es original o no, ¿no? Yo creo que sí, el tema del Internet ha potencializado mucho la comercialización, aparte oscura, porque no sabes quién te lo vende, ¿no? Que ese es el otro tema. Y justamente yo para añadir un poco más, creo que también viene otro tema de falta de conocimiento. Creo que las personas pensamos que todo lo que está en Internet, y me voy a referir al tema de contenidos, es de libre acceso. Y no porque esté en Internet lo puedo tomar y utilizar e incluso explotar, que es donde ahí se vuelve un tema de violación, ¿no? A los derechos patrimoniales de los autores o de los titulares de estos derechos, porque la gente dice, ah, bueno, pues si está en Internet, pues lo tomo y luego pues lo compara, pues ¿qué pasa? ¿No? No, o sea, hay varias cosas. Internet no tiene fronteras, es un gran tema, importante. El hecho de que tú puedas accesar a Internet no tiene absolutamente nada que ver con cuando se violan derechos, con temas de libertad de expresión o con temas de censura. Creo que ha estado mal manejado y tergiversado este tema. Y la gente piensa que, pues como está, pues es libre y es gratis y lo puede tomar. Yo el ejemplo que siempre pongo cuando hablamos de temas de Internet, todo el mundo tenemos acceso a Internet, claro. Tenemos que pagar, ¿no? Para tener este servicio en nuestras oficinas o en nuestras casas, en nuestros celulares, en cualquiera de nuestros dispositivos. Para mí es como entrar a un supermercado. Todo el mundo podemos entrar a un supermercado. Pero no pretendas salir con tu carrito o a una tienda de autoservicio o a una tienda departamental. Pero no pretendas salir de la misma sin pasar antes de la caja o por la caja y pagar lo que te estás llevando. Internet es igual. O sea, todos podemos accesar, pero yo no sé en qué momento se dijo que los contenidos que estaban en Internet o el Internet como tal era un medio para poder violar derechos de propiedad intelectual. Daniel se refería al e-commerce, que sabemos que en pandemia a nivel mundial, pues esto incrementó su uso. Y entonces también incrementó que las personas que se dedican a esta ilegalidad pues ahora se cambiaran de lo físico al entorno digital y además en su momento sin tener un marco jurídico específico para ello, ¿no? Para ese tipo de violaciones. Hoy ya lo tenemos. Entonces, este uso o mal uso de Internet sí ha permitido que se incremente, se copian páginas completas, sitios de Internet completos, que tú como consumidor, y ahí sí yo creo que viene un tema de engaño, porque es tan bien hecha la copia de la página de una empresa, que tú como consumidor puedes caer en el error y pensar que estás comprando un producto o un accesorio en una página legal. Copian absolutamente todo. Todo relacionado con el look and feel de la página, todo. El problema es que también ahí hay robo de datos, de cuentas bancarias,
y de otro tipo de fraudes, ¿no? Y de delitos, porque tú, pensando que estás dentro de una página legal, compras un producto, das los datos de tu tarjeta de crédito, te clonan o utilizan esos datos, te roban esos datos y el producto nunca te llegó, ya hubo ahí un robo de datos, ya hicieron algún mal uso con tu tarjeta y cuando te das cuenta y volteas con el que sí es y del que sí es te dice, pues no era yo, ya esa página ya no existe porque ya le cambiaron el nombre y como decía Daniel es un monstruo de 1000 cabezas. Yo digo que es como los juegos que le pegas a uno y sale el otro y le pegas y sale el otro. Así es el tema con Internet. Esa es una gran lucha que tienen los titulares hoy. Y entonces, ante todo esto que nos dicen, son muchas conductas, son muchas áreas, campos que se ven afectados. Hablábamos al principio y nos expresaban, nos ilustraban un poco de que hay muchas materias a través de las cuales llegar. Pero al final del día, y hoy, pues, nuestro pueblo sabio no entiende la cosa más que haya sanciones para la ejemplaridad. Porque si no, pues creen que no pasa nada, ¿no? Que alguien pague dinero, no hay sanción. Sanciones a punto de salir en los periódicos, prisión preventiva, etcétera. Pero hablando con ustedes como especialistas, ¿a quién sí se logra sancionar y cómo? Sabemos los nuevos procedimientos. Me explico un poco más en la pregunta. ¿Al consumidor? ¿Al que vende la piratería? ¿Al que la distribuye? ¿Y cómo? Ya hablan ustedes de que la distribuya, pero ahí se queda. Mira, la ley en específico en cuanto a la materia o la vía administrativa, la ley establece específicamente estas conductas infractoras. Y estas conductas infractoras va desde aquel que fabrica, importa, pone a disposición, pone en circulación, vende, almacena y cualquier otra conducta o uso que lleve a cabo de forma ilegal y sin autorización del titular. No entra el consumidor. O sea, yo consumidor que voy al mercado sobre ruedas y adquiero una sudadera Levi's, que no es Levi's, la compro y la uso, no está penado, no es sancionado, ni vía penal, obviamente, ni vía administrativa. Vía penal, este mismo uso, estas mismas conductas a quien el almacene, venda en vía pública, marcas, falsificación o falsifique marcas y ponga productos a la venta en vía pública, importe, fabrique, elabore. Esas conductas sí están previstas en nuestro marco jurídico y son las que se sancionan. En los procedimientos administrativos las sanciones son económicas, está establecido en la ley hasta qué monto es la posibilidad de que la autoridad te imponga una multa. Hoy en la ley que cumple o está en los próximos meses va a cumplir 4 años de entrar en vigor, se establece un máximo de sanción de 250,000 unidades de medidas de actualización, lo cual equivale más o menos a 27 millones de pesos, ¿no? En nuestra ley anterior, el máximo eran 25,000 UMAS, que era 1 millón y fracción. Se endurecen estas sanciones, económicamente hablando, ¿no? Entonces, ya una autoridad administrativa, el INPI, en el momento en que resuelve sus procedimientos de infracción administrativa, en materia de propiedad industrial, puede imponer una sanción hasta ese monto que ya comenté. La Ley Federal del Derecho de Autor también establece sus conductas infractoras en relación a todo lo que tiene que ver con obras literarias y artísticas. Y a diferencia de la Ley de la Propiedad Industrial, en la Ley Federal del Derecho de Autor se establecen las sanciones dependiendo de la conducta que se haya cometido, ¿no? Y más o menos, el máximo, si no mal recuerdo, va hasta 5,000 unidades de medidas de actualización, la sanción que se puede imponer por parte del INPI en temas de derechos de autor o de violación de infracciones en materia de derechos de autor que tienen que ver con el tema del comercio, cuando hay un lucro directo o indirecto de estas obras literarias o artísticas. Y bueno, en la parte penal se establecen sanciones económicas y también penas corporales. Yo sinceramente en estos 30 años que llevo dedicándome a la materia jamás he visto un asunto que se haya incluso judicializado y terminado
en una sanción de esta índole. No es una vía muy efectiva, en mi opinión, ¿no? Para que el titular pueda hacerlo valer. Y hoy en día creo que menos, sinceramente. Pero lo cierto es que lo tenemos regulado, está en nuestro marco jurídico, está la violación a derechos de autor, están comprendidos en el Código Penal Federal. La violación en temas en cuanto a delitos, me refiero, ¿no? Del propiedad industrial, en específico únicamente en relación a marcas y secretos industriales, se encuentran en la ley especial, que es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y como lo comenté al principio, la facultad es la Fiscalía para ello a través de la OIDAPI. Sin embargo, pues difícilmente hemos visto sentencias condenatorias en temas de violación a derechos de propiedad intelectual. Y bueno, en el tema administrativo, pues son las multas, ¿no? O sea, es lo que establece nuestro marco jurídico. Eso, evidentemente, por ejemplo, en el caso del INPI, ya después de haberse sustanciado el procedimiento y dependiendo de los elementos que se hayan presentado y acreditado por parte del titular del derecho afectado, pues es que la autoridad determina el monto de la sanción correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que en cuanto a sanciones tenemos previsto en nuestro marco jurídico, no sé. Muchísimas gracias por esta plática. La verdad es que creo que este es un tema completamente extenso que da para varios programas más, esperemos. Pero yo creo que sí hace falta concienciar a la gente a reflexionar sobre este tipo de conductas para poder como que hacer nuestra parte, no dejarle todo a las autoridades, porque si a uno se le hace muy fácil seguir comprando en cualquier lugar o simplemente poder ahorrarse unos pesos, pues no sirve de nada que nuestras leyes, ¿no? O sea, necesitamos como que hacer esa reflexión, enfocando bien en ayudar, ya sea a pequeñas o grandes empresas, como sea, pero por lo legal, lo que más beneficie a todos, no solamente a uno en su egoísmo. Pero bueno, yo creo que por temas de tiempo, ya para ir cerrando, yo quisiera hacerles unas preguntas un poquito más personales, ya dejando de lado como el tema de la piratería. Y esta sería, quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué los llevó a abundar en el tema de propiedad industrial? Es para los dos. ¿Por qué esta materia? En mi caso circunstancial. Yo era más enfocado a temas penal, pero por alguna razón entré a trabajar al INPI y entrando ahí, la verdad es que me fascinó. Y ya no hay manera que yo me salga de esta materia porque es algo que me apasiona demasiado, ¿no? Fue circunstancial y bendita circunstancia porque me gusta mucho lo que hago. Y bien dicen por ahí que cuando te gusta lo que haces, pues eres bendecido. En mi caso, sí también fue circunstancial, fue un tema más de necesidad en su momento. Si yo no entraba a trabajar, no había forma de pagarme mi universidad. Entonces tuve la oportunidad o me dieron la oportunidad de entrar muy chiquita al INPI, pero igual, como dice Daniel, muy bendecida porque amo lo que hago, me apasiona la materia y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Entonces sí, un tanto circunstancial también, ¿no? Y entonces, bueno, en este programa nuestro público es un poco variado, es mixto. Tenemos tanto nuestros alumnos de varios diplomados, varios productos académicos que ahorita vamos a hacer mención para todos ustedes, pero también el público general como las que estamos. Entonces, queremos como en cierta manera inspirar también a que vean que los expertos que tenemos pues, han recorrido un camino y tienen aspiraciones, ¿no? Entonces, me gustaría conocer un poco más o menos cuál ha sido su camino, muy breve, en estudios, porque muchas veces es fácil decir, es licenciado, maestro, doctor, pero no sabes qué tanto ha estado, y que nos hable un poquito de eso de ustedes, no tanto, a veces dicen, es que es ese o es la mirada, no, creo que de la oferta educativa de la que nosotros nos sumamos, también hay que saber distinguir la de calidad y saber que sí es necesario de todos modos
a veces agarrar cualquier opción, porque el mundo está muy competitivo, es muy competitivo, ¿no? Entonces, saber un poquito más de ustedes en ese aspecto de su carrera y a dónde se ven en un futuro. Pues mira, en mi caso, como comenté, yo siempre quise ser abogada, ¿no? Cuando a mí me preguntaban, no sabía era el tema de propiedad intelectual en específico, pero yo quería ser abogada porque mi papá era abogado. Entro a trabajar al INPI a los 18 años, incluso previo a empezar a estudiar la carrera, porque necesitaba empezar a trabajar para poder empezar con mis estudios universitarios. Y esa es la razón por la que entro. Y bueno, tuve, yo creo que la gran bendición, ¿no?, de ir creciendo en el INPI durante 25 años. Y tuve la oportunidad de ir pasando por cada una de las posiciones dentro del INPI, ¿no? Me tocó ahora sí que hacer de todo, un poco. Desde archivista, capturista, inspectora, ¿no? Analista en su momento, pasando por las otras posiciones que ya eran de supervisión, coordinación, subdirectora. Y mis últimos 6 años tuve el gran privilegio de ser la directora del área contenciosa, justamente donde se tramitan y se llevan a cabo todos estos procedimientos administrativos de los que hablamos hace un momento. Y bueno, también por circunstancias de la vida, decido salirme del INPI hace 5 años y pues hoy actualmente estoy dentro de una firma de abogados muy prestigiosa en la materia de propiedad intelectual, STEMI Abogados, y soy socia de la misma. Mis estudios, pues efectivamente, Omar, como bien lo dices, pues fue la carrera de licenciatura en Derecho. Después tuve la oportunidad en el INPI de tomar la especialidad y acabo de terminar la maestría en materia de propiedad intelectual. Es lo único que he hecho, como podrán ver, toda mi vida, ¿no? Nunca tuve la oportunidad porque pues entré, me enamoré, me apasioné y pues así ha sido mi trayectoria de dedicarme o de conocer otra materia. Sin embargo, bueno, me siento muy honrada y privilegiada de ser especialista en esta materia, pero más que especialista, yo creo, y eso como mensaje para los chavos que hoy están estudiando y que quizás no saben si es penal, si es mercantil, o si se dedican a otra carrera, están estudiando otra carrera, muchas veces esa indecisión que tienes, ¿no?, cuando estás estudiando, y que es válido, y que se vale dudar, ¿no?, es apasionarte de lo que haces, donde encuentres y lo que vayas a hacer, pero que seas el más fregón en lo que hagas. Yo eso lo tengo como filosofía, y el despertar todos los días diciendo, wow, voy a ir a trabajar, o tener que desvelar, porque pues en nuestra materia sabemos que hay términos, etcétera, y a veces no duermes, pero que lo hagas con esa pasión y ese gusto, es una gran bendición. Entonces, pues hay que esforzarse, todos los días se aprende. No hay especialista que se muera siendo especialista de todo a todo, pero creo que lo más importante es aprender todos los días, prepararte, y si hay oportunidad de tomar diplomados como los que van a comentar ustedes, pues tomarlos, ¿no? Y tratar de llenar tu alma, tu cerebro y tu todo siempre de conocimiento. Y saber que siempre se aprende, ¿no? Siempre, todos los días aprendes algo nuevo, y creo que eso es lo que me ha funcionado a mí, ¿no? Y es lo que yo he tenido en este recorrido. Pues yo quiero empezar con la pregunta, al final de la pregunta de dónde quiero estar. La verdad es que quiero estar en una playa con una cerveza ahorita en este momento, porque el trabajo sí es un medio cansado. Digo, con todo respeto a todos los trabajos, pero y platicando un poquito de mi experiencia de formación, Irene comentaba algo interesante sobre que su carrera la hizo en el INPI, de igual manera la hice yo en el INPI, y quien me enseñó lo poco mucho que sé de esta materia fueron particularmente los usuarios, porque los usuarios que necesitan saber cómo proteger sus derechos de propiedad industrial son los que te dan ese conocimiento de cómo querer proteger. Aunado a que te tienes que, pues obviamente, preparar académicamente, tomé los cursos, prácticamente todos los cursos que ofrece la OMPI, y después de eso yo me hice tutor de la OMPI, porque la idea era aprender tanto de los alumnos como de los usuarios.
pero sí es necesario que se actualicen en el tema de materia de propiedad industrial, porque cuando les llegan los clientes es mucha responsabilidad atenderlos y defender sus derechos. Cuando lo hacemos de manera improvisada, lo que ocasiona, además de que afecta a los titulares, desprestigia incluso la propia carrera, ¿no? Creo que este tema, como bien dices, va para mucho más. Y seguramente tendremos una segunda parte donde tocaremos más temas. Si ustedes ya vieron el crossover que tuvimos con nuestras amigas de Sentencias en Confianza, vieron que ya abarcamos una parte de este grano de la peli con los procedimientos en tal materia, nulidad, caducidad, oposición. Ahora quisimos con expertos hablar sobre piratería. Y bueno, pues creo que es momento de despedirnos a nuestros invitados, pero para ello, pues también para que ustedes vean en sala, vamos a despedirnos. Creo que así van a ver ustedes, amigos, cómo es que funciona este nuevo estudio que tenemos. Muchas gracias, Ibeli. Muchas gracias, Daniel. Seguido, a ver los hombres. No. Y bueno, pues estamos por aquí próximamente. Muchas gracias. Bueno, Gracias. entonces, pues vamos a continuar en esta transmisión, vamos a seguir recorriendo estas instalaciones para que vean cómo es que se armó esta sala de juntas. Como ven, pues bueno, aquí está la pantalla grande que decía que tenemos para que todos ustedes pues tengan un panorama mejor. Vamos a estar haciendo grabaciones de distintos puntos de esta sala de juntas. No solo nosotros, ¿verdad? También los demás. Todos los podcasts con nuestras compañeras de Sentencias en Confianza y probablemente uno que otro mejor, otro crossover entre los cuatro. Sí, aquí ustedes propongan también ideas, nosotros estamos para desarrollar proyectos docentes, académicos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hablando de eso, tenemos que, bueno, pues nos gustaría compartirles que estamos ahí tiempo. El primero va a ser imperativo por aquí el maestro Omar Herrera Salazar, por medio de Zoom, se llama Defensa Servidores Públicos en Materia Administrativa y empieza mañana 22 de agosto y va a ser las semanas hasta el 5 de septiembre. La siguiente semana sería el 26 de agosto, las otras serían el 28 y 2 de septiembre y concluimos con el miércoles 4 de septiembre. Sí, vamos a analizar todo lo que es el Sistema Nacional de Corrupción, desde las autoridades, los procedimientos, las otras iniciativas graves, no graves, los medios de defensa. Es un curso o un diplomado que estamos pretendiendo actualizar situaciones que ya han sido resueltas por los tribunales, tanto por el Judicial de la Federación como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Y el segundo curso? Y el segundo curso, pero no es un curso como tal, ya es, aplicamos la maestría en Derecho Fiscal Administrativo con el ante la SED 2019-39-32. Nosotros, para que se comprender, funcionamos como un centro de enlace para el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y en consecuencia se extiende la oferta académica de tal para con nosotros. Sin embargo, es muy importante decirlo, esta maestría nosotros le damos nuestro propio gente, también es así que, bueno, pues su servidor es el director de esta maestría y hemos logrado integrar nuestro proyecto docente a magistrados del Tribunal Federal Representativo, expertos en las materias que vamos a ver, tales como impuesto de la renta, impuesto de la autoridad, la acción fiscal, derecho financiero del Estado, derecho constitucional, juicio de amparo, evidentemente juicio contencioso administrativo. Y bueno, pues arrancamos el 7 de septiembre, también va a ser impartida por Zoom los sábados. Y bueno, próximamente estamos planeando ya en este próximo fin de semana tener desayunos informativos para estas maestrías, que no solamente será derecho expectativo, a lo mejor también civil. Estamos a marchas forzadas para poder aumentar nuestras en las redes sociales del Colegio Comprender, para poder toda la oferta educativa y puedan acceder a estos desayunos informativos. Y por último, recordarles que estamos en vivo cada 15 días
y transmitimos por Zoom y por Facebook Live, y luego para el día siguiente ya deben de estar los capítulos subidos a YouTube y a Spotify. Y pues nos pueden seguir en redes sociales, tanto de nosotros personales como Alca Félix 25 en casi todas las plataformas, o Ana Félix como quieran, y pueden seguir también las redes sociales del Colegio Comprender. Y bueno, pues les agradecemos que nos hayan acompañado a este segundo episodio de esta segunda temporada. Gracias a César, nuestro ingeniero de sistemas, aquí, video, audio, que pues estamos realmente fascinados con este nuevo equipo que nos van a permitir darles a ustedes proyectos de mejor calidad. Pues, gracias, adiós, nos vemos en 15 días.